Muy buenos días, estimadísima señorita y señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto, un verdadero placer realmente trabajar con ustedes, aún sabiendo que tengo la posibilidad de poder contribuir modestamente a la formación profesional de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo que puedo aportar en algo a la formación integral como personas, como seres humanos. Soy definitivamente un convencido de que si tenemos buenas personas, personas extraordinarias, podemos tener profesionales de primer nivel, de primer orden. Y definitivamente a eso siempre me gusta apuntar a mí, a la formación integral de todos y cada uno de las señoritas y señores estudiantes. Así que muchísimas gracias realmente por permitirme trabajar. Yo siempre me gusta dar gracias a mis estudiantes porque gracias a ustedes tengo trabajito y me permiten realmente desarrollar la actividad académica, que es lo que más me apasiona y lo que más me gusta, ¿no? Bien, vamos entonces a proceder a tomar lista. Señoritas y señores, Alvarado Yajaira. Alvarado Yajaira. Presente, ingeniero. Yajairita, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Bravo Luis. Bravo Luis. Presente, ingeniero, buen día. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Camacho Jordi. Camacho Jordi. Presente, ingeniero, buenos días. A mi tema Jordi, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Fue el primero que entró al aula. Cartuche David. Cartuche David. Cartuche David. Bueno. Celi Laura. Celi Laura. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Chamba Patricia. Chamba Patricia. Ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, Patsita? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Chimbo Edgar. Chimbo Presente, Edgar. ingeniero, buenos ¿Cómo días. está, mi estimado Edgar? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cuenca Carmen. Cuenca Carmen. Ingeniero, nuevamente ¿Cómo buenos está, días. Carmita? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Cueva Joao. Gracias. Cueva Joao. Presente, ingeniero, buenos días. No, Joao, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cueva Eva. Cueva Eva. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, mi Presente. estimada? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Hurtado Leslie. Hurtado Leslie. Presente, ingeniero, buenos días. Leslie, qué gusto saludarla, bienvenida. Jiménez Talía. Jiménez Talía. Presente, Inge, ¿Cómo buenos está, mi días. estimada Talía? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. León Mayra. León Mayra. Presente, ingeniero, buenos días, ¿cómo está? Qué gusto saludarla, bienvenida. Merino Jonathan. Merino Presente, Jonathan. ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, mi estimado Jonathan? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Ochoa Luis. Ochoa Luis, ahorita acabo de ingresar. Luis, creo que debe estar por acá. Luis, qué gusto saludarlo, buenos días, bienvenido. Robles Ana. Robles Ana. ¿Cómo está, Anita? Buen día, ingeniero. Buenos días. Romero Fabiola. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Tillahuango Joana. Tillahuango Joana. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Y finalmente, Troya Dani. Troya Dani. Troya Dani. Buenos días, ingeniero, ¿Cómo está, presente. mi estimado Dani? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Tal vez le corro lista de nuevo. Cartuche David. Cartuche David. Cartuche David. Bueno. Muy bien, entonces permítanme realmente reiterarles la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica que está prevista para el día de hoy. Así que vamos entonces a revisar primero la planificación académica de la asignatura. Les ruego por favor que prendamos la camarita a los compañeros y compañeras que todavía tienen su cámara apagada. Por favor, tengan la bondad, eso habíamos acordado en el encuadre. Bien, entonces vamos a revisar un poco la planificación de la asignatura, ¿no? Este jueves, que estamos 3 de diciembre, fíjense que ya estamos diciembre, ¿no? Ya se está terminando prácticamente el año 2020, ya estamos a 2 semanas de terminar ya el año 2020 y lo que tiene que ver con las actividades académicas. Miren el tiempo cómo vuela, ¿no? Si prácticamente se está terminando el ciclo y ustedes ya van, fíjense, ya pasan, dense cuenta, a séptimo ciclo, dense cuenta. Entonces, para que vean que el tiempo es inexorable y generalmente nunca nos cansemos de aprender, pero sobre todo lo que yo siempre digo, nunca nos cansemos de emocionarnos, ¿no? Entonces, el jueves 3 de diciembre, vamos a tener entonces la práctica número 2, que está directamente relacionada con la preparación de medios de cultivo y también con la esterilización del material, en este caso de vidriería, medios de cultivo, utilizando el método en húmedo o a vapor. Eso ya voy a explicar a continuación. Luego tenemos entonces en la siguiente semana, que ya estamos 8 de diciembre,
En cambio, tenemos la presentación de lo que constituyen las investigaciones bibliográficas. Por favor, no se olviden de hacerlas bien. Verán que una investigación bibliográfica es totalmente diferente a una consulta bibliográfica. Las consultas bibliográficas, generalmente la mayor parte de la gente la hace copia y pega, o control C, control V. Y generalmente una investigación bibliográfica, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista del método científico, generalmente se concibe como el repertorio bibliográfico. ¿Y qué es el repertorio bibliográfico? El repertorio bibliográfico es el que realmente selecciona el investigador y lo comienza a parafrasear, lo comienza a clasificar, lo comienza a describir. Es decir, hace realmente una participación y le pone un aporte grande desde su conocimiento. Entonces, ese es una investigación bibliográfica. Fíjense que incluso hay algunas universidades, y aquí en Loja, verán, me parece que en la Facultad de Educación, no hablan de revisión de literatura, hablan de la construcción del marco teórico. Y la construcción del marco teórico es tratar de construir toda la información que va a servir de respaldo, entonces, para hacer, por ejemplo, una tesis o para hacer un trabajo de investigación. Entonces, como cada grupo va a investigar un tema diferente, entonces el día de la socialización vamos a aprovechar del espacio para podernos relacionar y podernos enterar de otras temáticas que no tuvieron ustedes la posibilidad de consultar y de esa forma vamos a profundizar en el análisis de la asignatura. Por eso es de fundamental importancia, entonces, hacer bien el trabajo, la ponencia, diría yo, que es el marco teórico, y luego la exposición tiene que ser perfecta, ¿verdad? La exposición tiene que ser perfecta. Justamente la próxima semana está graduando una tesista del proyecto Cinchona y ayer estábamos revisando la exposición. Tiene 35 láminas y está previsto el grado, creo que es para el próximo jueves o próximo viernes, no estoy exactamente seguro en este momento. Y entonces revisábamos el día de ayer la presentación y tomabas en cuenta justamente las normas que estamos nosotros utilizando, porque depende mucho la exposición, ¿no? Yo siempre digo que nosotros como futuros profesionales, ingenieros e ingenieras forestales, siempre vamos a estar abocados a tener que hacer exposiciones. Mucha gente puede decir, qué sé yo ya me voy de la universidad o chuta, último día que estoy acá. Prácticamente a partir de aquello comienzan mayores responsabilidades, porque yo siempre digo que la diferencia que existe entre un estudiante y un profesional es de que el estudiante todavía no tiene que tomar todavía decisiones. El profesional tiene que tomar decisiones y tiene que hacerlo en función de su conocimiento. Entonces, de ahí la importancia de cuando uno expone, pues tiene que exponerlo con el alma, con la vida. Le decía a esta chica, las dos motivaciones que para mí siempre existen, ¿no? La motivación de carácter, qué sé yo, desde el punto de vista sentimental, familiar, que es precioso, ¿no? Y la otra, la motivación de carácter académico, que tiene que ver realmente que después de 1 hora y media o 2 horas, le decía ya ayer, usted realmente ingresa, si es el aula Zoom o es un aula física, ingresa como no graduada o egresada y sale como ingeniera forestal o ingeniero forestal. Entonces, por favor, tratemos de presentar de la mejor manera, entonces, el trabajo de investigación bibliográfica. Muy bien. Me voy a permitir, entonces, socializar lo que va a constituir la práctica del día jueves para que ustedes conozcan exactamente cómo vamos a trabajar. A mí siempre me gusta explicar, por favor, para que los estudiantes conozcan de primera mano cómo vamos a realizar la práctica. Esto ya está explicado. ¿Sí están observando la pantalla, por favor? ¿Sí están observando? Sí. Perfecto. Muy bien. A mí siempre me gusta explicarles a los estudiantes aquello, porque el estudiante pues no es adivino, ¿no? Para prácticamente interpretar los deseos, las aspiraciones, o no sé, los caprichos a veces del profesor. Entonces, está esto explicado ahí en la página de la asignatura para que ustedes puedan revisar en la unidad número 2, ¿está ya? Entonces, vamos a explicar cómo van a desarrollar el día jueves con la ingeniera Magalita Yaguana la práctica de biotecnología forestal número 2. Yo les dije a ustedes en el encuadre que nosotros impartimos de manera directa 3 prácticas. Esta que es la de preparación de medios de cultivo y métodos de esterilización, y la siguiente que nos queda que es de inoculación. Pero paralelamente a las prácticas, generalmente a mí siempre me gusta ir intercalando con los contenidos para que el estudiante pueda entender lo que hacen cada una de las prácticas, ¿no? Una vez que hayamos terminado las 3 prácticas de manera escolarizada, de manera dirigida, luego ya estoy preparando ahorita los trabajos de investigación que va a hacer cada grupo en base a un estudio de caso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el título de la práctica del día jueves? Jueves 3 de diciembre. Preparación y esterilización del medio de cultivo de Murachigues Cug MS.
Universalmente sabemos de que el medio de cultivo de Mureș de Skug se conoce con el nombre de MS. ¿Cuáles son los objetivos? Primer objetivo, preparar en el laboratorio de micropropagación vegetal el medio de cultivo de Mureș de Skug. Y segundo, realizar la esterilización del medio de cultivo y demás materiales utilizados para la siembra in vitro por el método en húmedo o vapor, que era realmente lo que habíamos estudiado en clases anteriores y que lo estamos poniendo en práctica acá. El sílabo está diseñado de esa manera, el documento guía está diseñado de esa manera, para ir realmente intercalando los contenidos teóricos con los contenidos prácticos y de esa manera el estudiante se pueda empoderar de los resultados de aprendizaje que están explicitados, en este caso, en el sílabo. Aquí están los materiales de equipo. En esta práctica ya no tienen que dibujar los materiales, sino solo señalar los materiales que van a utilizar, es decir, ya sea material de vidriería, material fungible, equipos, no sé, reactivos, es decir, ya no tienen que dibujar, solo tienen ustedes que señalar qué tipos de materiales van a utilizar en la práctica, qué tipos de materiales van a utilizar en la práctica. Entonces, la ingeniera Magalita les va a ir explicando cómo van a preparar el medio de cultivo. Y entonces vamos a ver el procedimiento que van a seguir en la preparación del medio de cultivo. Puede ser que algunas de esas cuestiones cambien tal vez en función de los requerimientos de ese momento de la práctica, pero vamos a preparar entonces 300 mililitros de medio de cultivo MS líquido y 400 mililitros de medio de cultivo MS sólido. En la clase anterior ya habíamos visto la diferencia que existía entre el medio de cultivo líquido y el medio de cultivo sólido. ¿Quién me quiere hacer acuerdo? A ver, ¿qué diferencia había entre un medio de cultivo líquido y un medio de cultivo sólido? Por favor, ¿se identifica o...? Ingeniero, ¿puedo participar? Claro, tenga la bondad, Mayrita, por favor. En el medio de cultivo sólido, la planta podía tener disponible en todo su espacio los nutrientes. En el medio sólido, en cambio, solo lo tenía por digámoslo, sustratos. Perfecto. ¿Alguien más? A ver, ¿qué diferencia hay? ¿En qué radica una...? ¿Sí? Yo, Inge, Claro, perdón. por favor, tenga la bondad, por favor. Que en el medio de cultivo líquido hay una menor oxidación fenólica en comparación con el medio de cultivo sólido. Muy bien, Leslie, perfecto. ¿Alguien más? Pero quiero que me digan el contenido. ¿Cuál es la diferencia que existe? Ingeniero, Así, mi estimado Jordi, tenga la bondad, por favor. la principal diferencia, o al menos la que yo la encontré, era la presencia del agar. La presencia del agar. Y decíamos que el agar generalmente es un compuesto orgánico que se aísla de algas marinas y lo que único que hace es darle consistencia, solidez al medio de cultivo. Entonces, el día jueves van a preparar ustedes dos tipos de medio de cultivo para que vean cuál es la metodología. Van a preparar 300 mililitros de medio de cultivo MS líquido y 400 mililitros de medio de cultivo sólido. ¿En qué radica la diferencia? En el agar, en el agar. Por favor, para el día jueves necesito que tengan conocimiento ya de lo que es una solución porcentaje peso, porcentaje volumen, porque puede hacer que la ingeniera les pregunte o para que entiendan lo que ella va a explicar. Yo eso lo voy a explicar en una clase posiblemente mucho más adelante y ahí sí les voy a tomar a cada uno de ustedes cómo se prepara, por ejemplo, sacarosa al 2%. Mira, por ejemplo, dice ahí que vamos a adicionar luego. Dice el medio de cultivo, 20 gramos por litro de sacarosa, 5,8 gramos por litro de dictobacto-agar y vamos a ajustar el pH con 6. ¿Se acuerdan con qué sustancias químicas se ajustaba el pH? A ver, ¿quién se acuerda con qué sustancias químicas se ajustaba el pH? Para subir el pH, ¿qué se utilizaba? Si el pH es ácido. Si es que el pH es ácido, se utilizan iones de hidrógeno y si es que el pH es alcalino, se utilizan ácidos como ácido clorhídrico. Ya, a ver, ¿quién me pone un ejemplo? Si yo tengo pH 5 o si yo tengo, pongamos menos, un pH 3 y quiero subir el pH, ¿qué le pongo? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Una base, ¿no es cierto? Y eso van a ver mañana, el jueves con la ingeniera, le va a poner ella hidróxido de sodio, por cierto. Entonces podría poner hidróxido de calcio. Pero si el pH es muy alcalino, en cambio está en 9 o 10, disminuimos utilizando un ácido que puede ser ácido clorhídrico o ácido sulfúrico. En el caso del medio de cultivo líquido que no tiene agar, la ingeniera les va a indicar que en el interior de ese medio de cultivo líquido, para que el explante no se precipite en el fondo, se coloca un caballete de papel filtro. Y para el caso del medio de cultivo, sólido, en cambio se van a adicionar 5,80 gramos por litro de dictobacto-agar. Una vez que tenemos preparado el medio de cultivo líquido y sólido, se va a distribuir en 30 tubos de ensayo y en 20 frascos de vidrio respectivamente, colocando 10 mililitros de medio de cultivo líquido en los tubos de ensayo y 20 mililitros de medio de cultivo en los frascos de vidrio. Una vez que ya tenemos preparado el medio de cultivo, a continuación se hace la esterilización
de todo lo que hemos preparado, el medio de cultivo, el agua, qué sé yo, si tengo todos los materiales para la inoculación in vitro, y lo vamos a hacer por el método en húmedo. Entonces, aquí cumplimos con el segundo objetivo, en el método en húmedo, utilizando un autoclave a una temperatura de 120 grados centígrados, una presión de 1,5 kilogramos por centímetro cuadrado de presión, durante un tiempo de 15 a 20 minutos. Entonces, este es el procedimiento que vamos a seguir en la práctica. Ahora, ¿cómo hay que presentar la práctica? La práctica tiene que ser concreta, ¿verdad? La práctica vale 4 puntos, debe ser presentada de manera individual, de acuerdo a las normas de redacción técnica. Deben incluir, por favor, en la carátula el título de la práctica. Práctica de biotecnología forestal número 2, y ahí va el título. En el texto ya no. Uno ponemos introducción y podemos hacer 2 párrafos. Siempre cuando uno trabaja con el método científico va de lo general a lo particular, de lo grande a lo angosto. Es decir, sigue la ley del embudo, de lo ancho a lo fino. Entonces, lo primero que voy a poner es una pequeña introducción. En un párrafo de 10 líneas puedo poner la importancia que tienen los medios de cultivo y la esterilización. Y luego de eso pongo en cambio cuándo, cómo y dónde se hizo la preparación del medio de cultivo, es decir, la práctica número 2. Es de fundamental importancia. Entonces, de esa manera, completamos 2 párrafos y en el segundo párrafo ponemos con estos antecedentes la presente práctica se desarrolló en base a los siguientes objetivos. Luego tenemos el capítulo de materiales y métodos, donde podemos poner, qué sé yo, los materiales que se utilizaron, los reactivos, pero solo incluirlos nomás. Luego podemos poner ya el desarrollo mismo de la práctica, en esta parte, y finalmente ponemos unas conclusiones y unas recomendaciones, ¿no? Ahora, después de la introducción, podemos poner una pequeña revisión de literatura sobre la importancia del medio de cultivo MS, la importancia de la esterilización en húmeda, pero que no pase más allá de 2 hojitas, así, pero máximo 2 hojitas, pero parafraseadas, es decir, construidas como un marco teórico, ¿no? Entonces, finalmente, ponemos la metodología que se siguió para cada uno de los objetivos. Siempre cuando uno redacta un informe técnico, la guía, la brújula, es los objetivos. Entonces, en función de los objetivos, redactamos la práctica, ¿no? Y de esa manera, entonces, presentamos, bueno, aquí este documento está en la página de la asignatura, ahí hay bibliografía, si en caso quieren revisar, para que de esa manera, entonces, puedan presentar la práctica. Esta práctica hay que presentarla, me parece que es para el día lunes 7 de diciembre. Por favor, revisen en la página, en la unidad número 2, ya está cargada esta tarea. Por favor, revisen. Yo siempre me gusta mandar bien las tareas con el suficiente tiempo de anticipación. Yo no mando de un día para otro, porque yo me pongo en los zapatos del estudiante, ¿no? El estudiante también, aparte de las tareas, tiene que ser humano, tiene que, qué sé yo, dormir, también tiene, qué sé yo, que hacer otras cosas. Y por lo tanto, siempre estamos dando con un margen realmente prudencial para que todos puedan presentar la práctica. Recomendación, por favor, en el momento de subir la práctica, súbala para poder calificar. No la suban como borrador, porque de esa manera no puedo calificarla porque no me llega a mí. ¿Está claro? ¿Estamos? ¿Está claro lo que va a ser la práctica? Ingeniero. Ya, perfecto, muy bien. Después de eso nos queda la práctica 3, la práctica número 3, que tiene que ver en cambio ya con el proceso de aislamiento, inoculación de los explantes, en este caso en húmedo de cultivo. Muy bien, vamos a revisar en este momento las preguntas, Jordi, por favor, relacionadas con la parte del ciclo del nitrógeno. Primer término, vamos a ver lo que era amonificación. A ver, entonces vamos, léanos los términos que hay que revisar, mi estimado Jordi, por favor. Ya, el primero era nitritación, el segundo era nitratación, ¿Ya? el tercero era amonificación y el cuarto era desnitrificación. Muy bien, muy bien. Todas esas fases, todas esas etapas forman parte del ciclo del nitrógeno, ¿no? A ver, consulto. ¿Quién me dice qué pasa en la amonificación? ¿Qué pasa en la amonificación? ¿Alguien que Yo, Inge, tenga la bondad, Leslie, por favor? Tenga la bondad. es la conversión de los compuestos nitrogenados orgánicos en amonio. Muy bien. Entonces, el nitrógeno, en el ciclo del nitrógeno, el nitrógeno es un gas inerte, ¿verdad? Y forma parte del 80% de la atmósfera. El 80% de la atmósfera está constituido por nitrógeno, aparte del argón y otro tipo de elementos, pero es un gas inerte. Entonces, ¿cómo se produce el proceso de amonificación? Intervienen las bacterias nitrificantes, es decir, transforman, en este caso, el nitrógeno lo transforman en amonio. Entonces, a eso decimos que forma parte de la amonificación. Es decir, la transformación
del nitrógeno, en este caso inorgánico, a un amonio. Fíjense, es la razón por la cual en el medio de cultivo, en la práctica que ustedes tienen que hacer, tienen que ponerme la composición química del medio de cultivo MS, ¿no? Ahí lean, en la práctica dice poner las sales que tiene el MS. Y el MS tiene dos sales básicas, que es dentro de los macronutrientes tenemos el nitrato de amonio y el nitrato de potasio. El nitrato de amonio y el nitrato de potasio. El nitrato de amonio generalmente se maneja 1650 miligramos por litro y el nitrato de potasio 1800 miligramos por litro. Entonces, cuando generalmente nosotros adicionamos esos dos tipos de compuestos, la vitroplanta absorbe el nitrógeno a través de una forma ya nitrogenada. Entonces, a eso se refiere la amonificación. ¿Quién me dice? Perfecto, Leslie. Felicitaciones. Excelente. Extraordinario. Vamos ahora, en cambio, ¿qué es la nitrificación? En la nitrificación, les aclaro que hay dos etapas, que es la nitritación y la nitratación. ¿Qué será la nitrificación? La nitrificación sería, ingeniero, la oxidación biológica del amonio. Ajá. Sí, digo que la nitrificación sería la oxidación biológica de amonio a oxígeno. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Perfecto, Carmita. Falta una cosita más. Estamos Ya, en la para dar el nitrificación. nitrato seguido por la oxidación. Ya, entonces, vamos entonces por partes. En la nitrificación, ¿no es cierto? Ya se ha formado el amonio. Leslie nos dijo con muchísima propiedad que ya se formó el amonio. Entonces, en el proceso de nitrificación, estamos en el ciclo del nitrógeno, ¿verdad? Ustedes saben que un ciclo es una cuestión secuencial, ¿no es cierto? Entonces, en el proceso de nitrificación, el amonio que ya se formó, el NH4, se transforma, en este caso, en un nitrito, Ese proceso técnicamente se conoce con el nombre de nitritación. Entonces, si queremos hablar con propiedad, la nitritación es la transformación del amonio a nitrito. Pregunta, a ver, ¿pero qué dicen ustedes? ¿El nitrito lo podrá absorber las plantas? ¿El nitrito lo podrá absorber las plantas? ¿Cómo las plantas toman el nitrógeno? A ver, ¿quién me dice cómo las plantas toman el nitrógeno? Por eso adicionamos al medio de cultivo nitrato de amonio y nitrato de potasio. ¿Cómo la planta? ¿Ustedes creen que la planta toma nitrógeno inorgánico, como ese gas que les digo inerte, que esté el 80% de la atmósfera? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tomará? Ingeniero, a partir del suelo, se dice que lo toma en forma de nitrato o amonio, e incluso en forma de urea. Perfecto, Jordi. Entonces, las plantas toman el nitrógeno del suelo a partir, entonces, de nitratos y de amonio. Incluso el amonio lo pueden contribuir a fijar las bacterias nitrificantes. Entonces, estamos en la nitrificación. Ya hemos visto que la nitritación, la transformación del amonio en nitrito. ¿Qué dicen ustedes? ¿El nitrito será asimilable por la planta? ¿Sí o no? Todos los técnicos. Ya que Todavía es no. No es absorbido por la planta. Ahora viene el siguiente proceso de la nitrificación, que es la nitratación. A ver, ¿quién me dice qué es, en cambio, la nitratación? Ya, ingeniero, dice que parte del nitrito y que produce nitrato y que lo realizan las bacterias. Hay un tipo de bacterias que lo realizan que se llaman nitrobacter. Perfecto, Anita, excelente, extraordinario. Es decir, en el proceso de nitratación ya se formó el nitrito. El nitrito se formó a partir del amonio. El nitrito, debido a la influencia de bacterias, especialmente autótrofas, por ejemplo, los nitrococcus, las bacterias que permiten la transformación del nitrito en nitrato. ¿Y qué dicen ustedes? ¿El nitrato podrá ser ya absorbido por la planta? ¿Qué dicen ustedes? ¿El nitrato El podrá nitrato, ser? sí. Claro, el nitrato ya lo absorbe la planta. Ya lo absorbe la planta. Y por eso en el medio de cultivo nosotros adicionamos el nitrato de potasio, ¿no? El nitrato de amonio. Porque la planta generalmente toma el nitrato. Muy bien, perfecto. Y finalmente viene la última. ¿Qué es la desnitrificación? ¿Qué es la desnitrificación? Los que no han intervenido. Es un proceso biológico que tiene lugar en ausencia de oxígeno, en el que el nitrato se transforma en nitrógeno gaseoso y se incorpora a la atmósfera. A ver, otra vez. Repítame, por favor, Fabián, no le he escuchado porque había interferencia. Tenga la bondad, por favor. Desnitrificación. Es un proceso biológico que tiene lugar en ausencia de oxígeno, en el que el nitrato se transforma en nitrógeno gaseoso que se incorpora a la atmósfera. Muy bien, excelente, Fabián, extraordinario. Es decir, es la devolución nuevamente del nitrógeno inorgánico que estaba en el suelo como nitrato por acción de bacterias desnitrificantes
algunas de ellas de carácter heterótrofo, como los nitrococcus, nuevamente oxidan el nitrógeno y lo envían a la atmósfera. Y ese ciclo se da de manera así consecutiva, de manera secuencial, ¿no? Es la razón por la cual, miren, generalmente cuando, qué sé yo, a través de los restos inorgánicos, de los animales, de las plantas, de nosotros, de la orina, verán, se genera nuevamente urea y nuevamente comienza ese proceso en el ciclo del nitrógeno. Entonces, para el glosario, por favor, defínanme lo que es entonces, primero amonificación, lo que es nitrificación, lo que es nitritación, lo que es nitratación y lo que es desnitrificación. Desnitrificación. Entonces, hay muchas plantas generalmente que puede haber una cantidad de nitrógeno en el aire. Fíjense, 80% del gas inerte que hay en el aire es nitrógeno, pero no todo ese nitrógeno es asimilable. Es decir, la planta lo toma a partir de los nitratos y a partir de un ion amonio. Por eso nosotros realmente en el medio de cultivo de Murashige Skug adicionamos como macronutrientes nitrato de amonio y nitrato de potasio. Por favor, en la práctica me ponen la composición química del medio de cultivo que tiene 14 sales minerales de acuerdo a lo que establecieron Murashige Skug haciendo el análisis bromatológico en una hoja de tabaco. Perfecto. Muy bien. Felicitaciones. Extraordinario. Por favor, eso no podemos olvidarnos. Eso yo me acuerdo que a mí me enseñaron en Cuba cuando preparaba medios de cultivo y no me olvido porque eso es parte de la formación consustancial fundamental del futuro ingeniero e ingeniera forestal. Muy bien. En este momento, vamos a hacer una revisión del glosario. Voy a explicar lo que vamos a hacer, cómo vamos a revisar el glosario. Por favor, quiero que en el último término le pongan ustedes con su puño y letra, lo que yo generalmente les pongo, ustedes pongan un revisado y la fecha de ahora, 01/12 del 20. 01/12 del 20. Entonces, pongan al final un revisado para avanzar rapidito. Entonces, ponen revisado al final, 01/12 del 20. 01/12 del 20. Ya. Si el término está bien, ustedes le ponen una palomita, es decir, un visto, le ponen. Entonces, yo les voy diciendo, bien, ponga un visto. Si el término está mal definido, ponemos una X. Y si el término está más o menos como que quiere y no quiere, tiene una idea más o menos a medias, le ponemos un visto con una X, con un slash. Visto, slash, X. De esa manera vamos a hacer. Y entonces, vamos a revisar los términos del glosario. A ver, solo antes de empezar, quiero que me digan cuántos términos tienen actualmente en el glosario, por favor. Yo tengo 133 términos, ingeniero. Muy bien, 133 términos. Muy bien, ¿quién más? A ver, ¿quién tiene otro número en términos, por favor? A ver, ¿quién tiene otro número en términos? A ver. ¿Qué más tiene? Fabiolita tiene 133. ¿Cuántos tienen los demás? A ver, ¿cuántos tienen los demás? A ver. ¿Cuántos tiene 135, ingeniero. Ya, muy bien. Evita tiene 135. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuántos tiene Gabriel? ¿Cuántos tiene Gabriel? Ingeniero, yo tengo 126. Bien, por ahí más o menos está entre 120 y 130. Bien, bien. Recuerden las otras preguntas de porcentaje peso, porcentaje volumen, necesito para que el día jueves la ingeniera posiblemente para que puedan entender cómo ella va a hacer la preparación de las soluciones. Y luego cuando ya dé clases más adelante, no sé cuándo, ahí voy a necesitar porque vamos a preparar soluciones stock del medio de cultivo. Entonces, con esas indicaciones, vamos entonces a proceder a revisar el glosario. A los que les revise el glosario, por favor, se pueden marchar nomás ya a hacer alguna otra actividad que tengan, otra vez a completar el trabajo autónomo, que es la investigación bibliográfica, que tiene que ser presentada extraordinariamente bien. Entonces, realmente me despido con todos, porque después ya solo van a quedar cada estudiante. Como siempre les digo, para mí es un placer y un privilegio trabajar con ustedes. No se olviden lo que siempre les digo a ustedes, que todo en la vida es circunstancial, porque llega, sucede y pasa. Y para poder tener éxito en la vida, el conocimiento, el esfuerzo y las actividades. Y que a este mundo no venimos aquí a impresionar, venimos a inspirar. Inspirar amor, ternura, solidaridad, confianza, etcétera, etcétera. Y decíamos que para poder tener éxito, los estudiantes deben saber, primero, tener atención. Atención, para cumplir con lo que decía Henry Ford, de que calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me ve. Segundo, la comprensión. A mí me gusta que los estudiantes no se formen para los exámenes. Me gusta que los estudiantes se formen para la vida profesional. Luego, los dos motores fundamentales de la vida, ¿no? La motivación y la emoción. Nunca debemos perder la capacidad de emocionarnos.
por cuestiones pequeñas, por cuestiones sencillas, como por ejemplo, qué sé yo, el amor, el cariño que uno tiene a la familia. Y no se olviden, por favor, de siempre estar nomenclando lo que dice esta frase, que lo que no se nomencla no existe, entonces siempre estemos haciendo aquello para que se convierta en una filosofía de vida, para que se convierta en algo que sea una costumbre sanísima de cada uno de nosotros. Y recuerden que decíamos siempre lo que decía Juan Montalvo, de que solo el que trabaja, yo diría solo el que estudia, puede sentir la satisfacción del descanso. Vamos a ver entonces si han estudiado. Entonces, por favor, le pido que se quede todos los demás, por favor, tengan la bondad. Van abandonando el aula, entonces si Diosito lo permite, nos vemos el día jueves en la práctica, entonces que tengan una extraordinaria semana, y entonces nos estamos viendo el día jueves. Entonces voy a ir nombrando uno a uno. Entonces me queda solo Yajairita, por favor. Solo los demás, por favor, tengan la bondad. Estén atentos porque no me demoro mucho, inmediatamente ingresamos uno a uno, ¿sí? Uno a uno, para de esa manera entonces ir evacuando lo que tiene que ver con el glosario. Entonces, por favor, Yajairita, tenga la bondad. Ya, perfecto. Los demás, por favor, me esperan un ratito, y ya los vamos haciendo ingresar uno a uno. Entonces, los demás, por favor, tengan la bondad de abandonar la sala y quedamos entonces solo con Yajaira para poder entonces iniciar la revisión del glosario. A ver, los demás tengan la bondad, por favor, Luis Miguel. David, por favor, tenga la bondad de salir de la aulita. Habla David. Ya, perfecto. Muy bien, Yajairita. ¿Cuántos términos tiene usted en el glosario? ¿Cuántos términos tiene? 132. 132. ¿Cuál fue la última revisión? ¿Hasta qué término? ¿Hasta qué término? Rapidito. ¿Hasta qué término? Sí. Hasta el 100. Va, hasta el 80. 80. Entonces póngame la mano en el número 90 y dígame qué dice ahí. 90. ¿Qué dice el 90? ¿Qué dice el 90? Cloroplastos. Cloroplastos. Dígame qué es un cloroplasto. El cloroplastos son órganos de las células eucariotas que ayudan a lo que es a realizar la fotosíntesis. ¿Dónde están los cloroplastos? ¿Están en el citoplasma o están en el núcleo? En el citoplasma. En el citoplasma. Son orgánulos citoplasmáticos presentes en las células autótrofas. El término número 100. Término número 100. Término número 100. Aquí está. Radícula. Radícula. ¿Qué es la radícula? Es una parte que se encuentra lo que es en la raíz, en la punta de la raíz. Ajá. ¿En dónde se origina la radícula? ¿En dónde? En la raíz. A ver, no. ¿Dónde se origina la radícula? ¿En dónde se origina la radícula? ¿En dónde se origina la radícula? En la parte, así como en la parte de abajo de la raíz. ¿En qué parte se origina la radícula? ¿En qué parte se origina la radícula? Se origina en el embrión. Si yo contesto ya no tiene objeto. En el embrión. En el embrión. Y es la que forma la raíz. Y el término número 120. El término 120. 120. Medio de cultivo. ¿Qué es un medio de cultivo? Es una solución de nitrato que conforma lo que es un compuesto de organismos. A ver, orgánicos. Un medio de cultivo. Debe una definición de un medio de cultivo. Es una solución nutritiva conformada por un compuesto orgánico. ¿Orgánico y qué más? Si digo yo ya pierde calificación, ¿verdad? Orgánico y... Orgánico es una solución nutritiva que está conformada por compuestos orgánicos, está bien. ¿Y cuál es el otro? Compuestos inorgánicos. Entonces anotes en el primer término un visto y en el segundo es un visto con una X. Entonces, vaya nomás Yajairita, vaya nomás. Entonces, en el segundo me dijo un visto y una X ahí mismo. A ver, en el primero un visto, estuvo perfecto los cloroplastos. En el segundo a medias, un visto con una rayita y una X, un visto con una rayita y una X. Muy bien. Vaya nomás, Yajairita, vaya nomás. Que le vaya muy bien. Que le vaya muy bien. Ya, salga nomás del aula. Mi estimado Luis, ¿cuántos términos tiene? ¿Cuántos términos tiene? No le escucho, está con su micrófono apagado. Luis, ¿cuántos? ¿Ahí me escucha? Ya, ahí sí. ¿Cuántos términos tiene? 122, Inge. ¿Cuál fue el último revisado? ¿Dónde está el último revisado? El último revisado. El cuaderno, ven el cuaderno. ¿Dónde está el último revisado? Porque desde ahí tomo. Es que no tengo el cuaderno aquí, no estoy no lo tengo, le estaba pasando al Word ya los términos. A ver, entonces, ¿cómo les reviso? No recuerdo cuál era el último que revisé. ¿Cómo les reviso? Si por eso digo que es requisito tener el cuaderno. Si no tiene el cuaderno, no le puedo revisar.
Es más, cuestión es presencial, ¿no? Si usted no tiene cómo Ah. usted, a ver, te lo voy a tomar uno, pero ¿en dónde tiene el glosario? ¿Dónde tiene? O sea, no tiene el Ahorita glosario usted. el cuaderno no, es que lo que pasa es que no estoy ¿Cómo lo ahorita revisa? ¿Cómo lo reviso? en mi casa, solo los pasé a Word, estaba pasándolos ya a ¿Cómo Word. lo reviso? A ver, ¿cómo lo reviso? Dígame usted, ¿cómo lo reviso? Chuta, no sé, no recuerdo cuál fue el último término, creo No, que pero era dígame cuántos términos problemas tiene para poder tomar siquiera uno. a 120 tengo en total, o A sea, ver, ya dígame, ¿qué dice el 120? el 120 es de GEI, G-E-I. ¿Qué quiere decir GI? Esos eran gases de efecto invernadero. Ya, póngase un visto ahí. No tiene cuaderno, ¿verdad? Ya. A ver, dígame el término 100. El término 100. El 100 es el xilema. ¿Qué es xilema? Xilema son los vasos conductores de savia elaborada. Savia elaborada, póngase una X, mal. Savia bruta, póngase una X. A ver, y dígame el término 90. O sea, no tengo dónde tomarle, ¿verdad? Ese es el problema, ya, para que no se quede sin nota. El término 90. No, 90, ese es el híbrido. ¿Qué es un híbrido? Híbrido es un elemento que nace de la combinación de dos especies. Combinación de dos especies. Ya, por favor, Luis Miguel, si no me trae el cuaderno, no le puedo revisar. Ahorita créamelo solo para que no se quede con cero. Para que no se quede con cero, Ya le voy a poner alguna cuestioncita, ¿no? Entonces, póngase los dos otros términos, póngase un visto con una X, ¿no? Pero no tiene el Ya. cuaderno. El cuaderno vale el 50% y el otro 50% vale el conocimiento. Entonces, por favor, ande a cargar el cuaderno. Si no tiene el cuaderno, no le puedo revisar. ¿Estamos? Ya, vaya nomás. Ya, Angelita. Vaya Ya, nomás. sí. Vaya nomás. ¿Dónde está Jordi? Muy bien. Jordi. A ver, Jordi. Muy bien. A ver, quiero que me diga cuál fue el último revisado. ¿Cuál es el último revisado? El último revisado fue desde, ¿dónde está? El ¿Qué término? término 82. 82. Ponga la Sí. mano en el 90. ¿Qué es el 90? Pero sin leer. Mano en el 90, es la mitología. ¿Qué es mitología? Ya, ¿qué es la mitología? Era algo que es completamente inventado o viene de la ficción. El conjunto de mitos que forman. El conjunto de mitos es la mitología. Mitología, ¿no es cierto? Es decir, es una cuestión fantástica y real. Sí. Es decir, es algo realmente un sueño, ¿no es cierto? Es una mitología. Póngase un visto, entonces, póngase un visto, Gabriel. Dígame, ponga la mano en el término 97. En el término 97. Dígame. El dumping era es un término en inglés, perdón, dumping off. Dumping off, ¿qué es dumping off? Es un término forestal. La muerte por el ahorcamiento del cuello de la raíz, si no me recuerdo. Muy bien, que se da especialmente ¿dónde? ¿Dónde se da eso? En los cultivos más jóvenes. En los viveros. En los tejidos. En los viveros, ¿cierto? En los viveros. Ah, los viveros, sí. Eso es lo que decimos claramente la enfermedad, la canillera, que se produce un ahorcamiento en la base del cuello entre la raíz y el tallo, y la planta se dobla y muere. Póngase otro visto, Jordi, otro visto. Y finalmente ponga la mano sobre el término número 120. 120. 120, tengo es no, eso no es. Iba a decir el lagar, pero eso no era. 120. Ya, era el fotoactivo. Fotoactivo, dígame qué es fotoactivo, pero sin leer ya. Ya, es la, no estaba leyendo, era que entra en acción, por decirlo así, o entra en sus actividades normales en cuanto tiene presencia de luz. Presencia de luz. ¿Cómo se llama ese fenómeno en cultivo de tejidos que entra en presencia de la luz? ¿Cómo se llama? El fototropismo no era ¿Cómo se llamaba, por ejemplo, el caso del guineo? ¿Se acuerda cómo se llamaba el caso del guineo? Pues, ¿no era el fototropismo? O sea... Era la oxidación fenólica. Oxidación. Oxidación. Yo no me acordaba. ¿Se acuerda qué es la oxidación fenólica? Para que no pierda puntos, a ver, porque quiero que no pierda. A ver, ¿qué era la oxidación fenólica? Y con eso la oxidación fenólica. La oxidación fenólica no era la madurez del
del cultivo o era que se desarrollaba más el cultivo? No. Bueno, el tejido. No. Ahí se me va a tener que poner una media, ¿sabes? La oxidación fenólica es un fenómeno fotoactivo que se activa en presencia de la luz y el oxígeno, mediante el cual los exudados, es decir, las sustancias fenólicas que producen, se tornan de un color negro, oscuro o carmelito. Entonces, en esa me falló un poquito Jordi. Ya, Inge, una pregunta. Póngase, Entonces, eso es... póngase un visto, Ya. póngase un visto, Jordi. Póngase un visto. Ya, ingeniero, visto, ya. Entonces, eso es lo que produce lo que se hace negro el banano. Claro. Ah, ya. Muy bien, Jordi, que le vaya muy Ya, bien. ya, ingeniero. Ya Listo, ven, ingeniero. saludos, hasta luego. Ahorita salga nomás que venga el señor Cartuche. David. Ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo está, David? Préndame la camarita, por favor. Préndame la camarita. Ya. Préndame la camarita. A ver, David. ¿Cuántos términos usted tiene en el glosario? ¿Cuántos términos tiene en el glosario? Tengo 150, ingeniero. 150, bien. ¿Hasta dónde quedó la última revisión? ¿Hasta dónde quedó la última revisión? La última revisión tenía, Inge, creo que era 90. Ya, póngame entonces la mano en el término 100. ¿Qué dice el término 100? Pero solo léalo, pues no me lee después. ¿Qué es el término 100? El término 100 es agua destilada, Inge. ¿Qué es agua destilada? Pero sin leer. Agua destilada. Sin leer. Agua destilada es una agua. Vea al otro lado, no vea la pantalla. ¿Qué es agua destilada? Allá. Agua destilada es una agua que ha sido sometida a un proceso de... ¿De qué? Purificación. ¿A través de cuál es la purificación? ¿Cómo se llama esa purificación? ¿Cómo se llama? Si yo digo ya no tiene objeto, ¿verdad? Se llama destilación. Póngase un visto y un a medias. Un visto y una X, póngase ahí. Póngame la mano en el término 115, rapidito. En el término 115. En el término 115. ¿Qué dice el 115? Es la vitrificación de los ¿Qué es la explantes. vitrificación? ¿Qué es la vitrificación? Ya, es una condición fisiológica que es la degeneración de la clorofila, de tal manera que el explante presenta una coloración blanca o algo así, tipo Perfecto, blanquecino. muy bien, póngase un visto, póngase un visto. Y señáleme el término 150. 150. 150. 150 es la nitratación, ingeniero. ¿Qué es la nitratación? Muy buen término. ¿Qué es la nitratación? La nitratación es una transformación de un nitrito a un nitrato. Ajá. ¿Y cómo absorbe la planta del suelo el nitrógeno? ¿En forma de qué? En forma de amonio. ¿Y qué más? ¿Amonio y qué más? ¿Amonio y qué más? Amonio. Falta uno. ¿Amonio y qué más? Nada dijimos. En forma de amonio y, el que dijo ahorita, la transformación del este al este. Ay, de nitrato, sí. Nitrato. Entonces, ¿cómo la planta toma el nitrógeno del suelo? ¿En forma de qué nomás? A través de nitratos y a través de lo que es a través de nitratos y a través de amoníaco. No, amonio. Póngase una amonio, X, perdón. Una X y un visto. Una X y un visto. Vaya nomás, David, vaya nomás. Estudiará, verá, no se olvidará de estudiar, ¿sí? Ya. Que venga. Entonces, Celi Laura. ¿Dónde está Celi Laura? No está. No está Celi Laura. Salga nomás ya del aula. Sí, después de Celi Laura viene Chamba. Chamba Patricia. Tampoco está Chamba Patricia. No, tampoco está. Entonces vamos ahorita a Eva. Eva. Mi estimada Eva, qué gusto saludarla. Tenga la bondad. Prenda su micrófono, encienda su camarita. ¿Cuántos términos tiene Evita? ¿Cuántos términos tiene? Según yo, Inge, 135. 135. Muy bien. ¿Cuál fue el último término en la revisión anterior? ¿Cuál fue el último término? Empírico. ¿Qué? No, pero dígame el número. No lo entiendo. El último número de término que le revisé, porque desde ahí voy a tomarle ahora. Ah, ya. Déjame revisar. Pues en el cuadernito tienen que tenerme rapidito aquello.
para no demorarme mucho. Sí, pero en el cuaderno no anoté la fecha de Tiene que poner el revisión. revisado en el cuaderno. Por eso les dije ahorita, pongan el revisado. Si no, miren, no sabemos en qué término para tomar desde ahí. El 78. Ya, póngame la mano De- en el término 85. 85. ¿Qué dice el 85? Pero sin leer. ¿Qué dice el 85? Sin leer. Es mitología. ¿Qué es mitología? Sin leer. Sin El leer. conjunto de mitos. El conjunto de mitos son característicos de una cultura. O sea, Ajá. vienen a ser característicos de una cultura. ¿Los mitos son reales o irreales? Irreales, pero Irreales. forman una cultura. Póngase un y- visto, póngase un visto, póngase un visto. Pase al término 100. Término 100, ¿qué dice el término 100? Esta es la dinámica, ¿verdad? Por eso tiene que tenerme el cuadernito para ir revisando rapidito ahí. Término 100, ¿qué dice el término 100? Transpiración. ¿Qué es la transpiración? Sin leer, viéndome a mí. Es la evaporación del agua en la superficie de la tierra. A ver, transpiración, ¿verdad? Está a punto de perder un puntacho. ¿Qué es transpiración? ¿Qué es transpiración? Es la evaporación del agua en la superficie de la tierra. No, mal, póngase una X. La transpiración es la pérdida de agua desde un tejido vivo. Lo que usted me está diciendo es la evaporación. Póngase entonces una X ahí. Póngame la mano en el término 120. Póngame la Inge, mano. pero esa la anoté de usted mismo. Transpiración, por eso digo, es la eliminación del vapor de agua desde un tejido vivo. Transpiración. Evaporación es la transformación, en cambio, del agua en vapor y puede ser desde la superficie de la tierra. Ustedes han notado al contrario. Póngame la mano, me pone X ahí, póngame la mano en el término 120. 120. Ya. L-cisteína. ¿Qué es la L-cisteína? ¿Qué es? Pero sin ver. Un agente reductor. Ajá, pero ¿qué es? Vitamina, hormona, ¿qué es? Antioxidante. Sí, pero ¿qué es? Antes de ser antioxidante, ¿qué es? Vitamina, hormona, elemento químico, ¿qué es? Si digo yo, ya no tiene objeto, ¿verdad? Si digo yo, ya no tiene objeto. 1, 2. Es un aminoácido. Es un aminoácido. Póngase ahí un visto y una X. Un visto y una X para que no se quede, entonces, sin calificación muy baja. Ya. Vaya nomás, Evita, vaya nomás. Más me confundió, Inge. No, tiene que saber, el que sabe, sabe. Oiga, por favor, los que no están, les puedo escribir que los que los necesito, a Celi no está. Ya pasó, tranquilo, pasó el turno de ella. Tampoco está Chamba. Por favor, ¿puede escribirles esa información? Sí. Ya. Ya les informé. Haga nomás. Vamos entonces ahorita con Carmen Cuenca. Cuenca, Carmen. Carmita, ¿cuántos términos tiene el glosario? ¿Cuántos? Está con el micrófono apagado. ¿Cuántos términos? Hasta el 98. ¿Cuánto? Hasta el 98, ingeniero. Faltan términos, Carmita, faltan términos. Sí, ¿Quién influye en la calificación? Tiene que tener mínimo 120. Entre 120 a 130. ¿Cuál fue el último número de término que le revisé? ¿Cuál fue el último término que revisé? El último término que me revisó a mí fue hasta el... No le he puesto aquí. Tienen que ponerme el revisado. No me puedo revisar mucho, me demoro, mire. Por eso ahorita pondré el revisado hasta el último término. Ahorita le voy a poner mi... Pero eso me pone después, eso me pone después. Ahorita díganme cuál es el tiempo para tomar, si no, el tiempo es oro. Tiene que tener listo el cuaderno. Ya, hasta el 87, ingeniero. 87 ya. Y tiene ahorita, dice, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? 90. O sea, todo tiene 3 términos. 97. 97, ingeniero. No tiene nada. No tiene nada. A ver, el 86, ¿qué dice? No tiene nada. El 86. El 86 es agua destilada. No, esa no es muy fácil. El 89. El 89 es floema. ¿Qué es floema? Pero sin leer. Sin leer. El floema es el que conduce la savia elaborada. ¿De dónde a dónde? Desde la raíz hacia las hojas, hasta la parte final del... No, al contrario, desde la hoja hasta la raíz, savia elaborada. No tiene términos para tomarle. Si no tiene términos para tomarle, no puedo calificar el glosario. Póngase ahí un visto y una X. Póngase un visto y una X. ¿Qué otro término tiene? No tiene más. No puedo tomar. Tengo el 98, es vitro fuera del vidrio. A ver. El 98, ¿qué dice el 98? Es ex vitro, fuera del vidrio. Ex vitro, fuera del vidrio.
A ver, tiene Ajá. otro, por lo menos para que no se quede sin nota, ¿verdad? Para que no se quede sin nota. Otro término. El 96, el GI, gases de efecto invernadero. Ya, pónganse en los dos un visto, pónganse en los dos, pero faltan términos. Y si no tiene términos, no tengo que revisar. Si no tiene términos, no tengo que revisar. Entonces, tiene que incrementarme los términos. Esto es incrementando los Ya, ahorita términos. Si mismo. no tiene los términos, Ya. si no tiene los términos, definitivamente no hay cómo revisar. Vamos, seguimos. Ya, ingeniero. Vaya nomás. Gracias. Ya, vaya nomás. Yo, no está yo. Patricia Chamba. Ya. Patricia, ¿cuántos términos tiene? Patricia, ¿cuántos términos tiene Patricia? Patricia, ¿cuántos términos tiene? ¿Cuántos 127. 127. ¿Cuál fue el último número de términos que le revisé? ¿Cuál fue el último número? A ver, Rapidito, tienen que tenerme puesto ahí. incubación. ¿Cuánto? El número. El número era 79. Póngame la mano en el 90. ¿Qué dice el 90? ¿Qué dice el 90? Rapidito, sin leer. ¿Qué dice el 90? Silema. ¿Qué es el silema? Sin leer. Levántame la cabeza. ¿Qué es silema? Y elementos orgánicos. ¿Cómo? ¿Qué es el silema? Transporta el agua y elementos orgánicos. No. El silema transporta el agua y elementos inorgánicos. ¿De dónde a dónde se mueve el silema? ¿De dónde a dónde se mueve el silema? ¿De dónde a dónde se mueven los vasos del silema? ¿De dónde a dónde? De la raíz al ápice. De la raíz a la... Póngase un visto y una X a medias. Póngame la mano en el término 115. En el término 115, pero rapidito. 115. Epigenético. ¿Qué quiere decir epigenético? Que no se Sin puede verme. heredar. ¿Ah? Que no se puede heredar. Que no se le da, pues, póngase un visto. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál es el último término que tiene? ¿Qué número tiene? Vitrificación. No, ¿qué número? El 127. 127. Póngala al 127. Dígame, ¿qué dice el 127? Vitrificación. ¿Qué es vitrificación? Sin leer. Véame a mí. Hace la mirada. ¿Qué es vitrificación? 1. Es una condición fisiológica. ¿Ya? Siga. Que pasa Siga. por una degeneración y es una... ¿Degeneración de qué? De clorofila. ¿Qué coloración toma el explante? Un color blanquecino. Un color blanquecino. Póngase entonces ahí un visto. Póngase ahí, Patricia, un visto. Ya, vaya nomás. Bien, gracias. Vaya nomás. Joao, ¿cuántos términos tiene? 140 tengo, ingeniero. Ya. ¿Cuál fue el último término revisado? ¿Qué número fue? El último término que tengo yo. La última Sí, revisión. La última revisión ¿Qué de la número? clase de... ¿Qué número? El número que tengo la última vez tengo 130. O sea que solo ha incrementado 10 nomás. Ajá, sí tengo 10 nomás. Chuta, estamos jodidos. A ver, ¿qué dice el 131? ¿Qué dice el 131? 131 es semilla recalcitrante. Es una semilla recalcitrante, rapidito. Ajá. ¿Qué Que es? pierde rápidamente su contenido de humedad y es difícil de germinar. Póngase un visto. ¿Qué otro término tiene más? 138. No tiene términos. A ver, ¿qué Es que dice el la 138? mayoría de términos ya tenía y entonces se me Ya, estaban ¿Qué repitiendo. dice el 138? El 138 Ajá. es fotoactivo, ¿Qué quiere decir fotoactivo? que se Sin activa, leer. que se activa en presencia de la luz. Que se activa en presencia de la luz. El 120. Como están anteriores que no han revisado, 120. Eso le pasa por no tener revisado bien, ¿verdad? 120. Es ¿Qué quiere decir? AIA, ¿Qué quiere decir A y A? ácido indol acético. Póngase un visto, tiene el otro y en este. Pero como no tiene muchos términos, por favor tiene que completarme los términos Joao. ¿Estamos? Es que lo que pasa es que ya tenía, o sea, algunos términos y entonces ya se me estaban repitiendo. Entonces por eso no los Perfecto. ponía. Ya. Vaya nomás Joao. Muy bien, vaya nomás. Gracias, ingeniero. A ver, Leslie.
Leslie. Perdieron el turno los otros. Leslie. Leslie, ¿cuántos términos tiene? Préndame la camarita. Préndame la cámara. ¿Cuántos términos tiene Leslie? Eso mismo estoy revisando. Pues así de terapia tienen que tenérmelo. Tengo 125. Ya, muy bien. ¿Cuál fue el último término revisado? ¿Qué número fue? Fue el 32. 32. Póngame la mano en el 40. ¿Qué dice el 40? ¿Qué dice el 40 y define? 40. La ósfera. ¿Qué es la oósfera? Es Sí, la célula femenina de las plantas. Póngase un visto. Muy bien. Ponga la mano en el término 60. Ponga la mano en el término 60. Aeróbico. ¿Qué es aeróbico? De respiración. Son los que no necesitan la presencia de oxígeno. A ver, aeróbico, ¿verdad? Aeróbico. Son microorganismos que necesitan la presencia de oxígeno. Póngase otro visto, Sí. póngase otro visto. El 100. El 100. El 100. ¿Qué dice el 100? El 100. El 100. Agua tridestilada. ¿Qué quiere decir agua tridestilada? Agua 3 veces destilada. ¿Y qué es la destilación? La destilación es el paso del agua para... ¿A través de dónde pasa el agua? ¿Perdón? ¿A través de dónde pasa el agua? El autoclave. No. A ver, la destilación. ¿Cómo se produce la destilación? La destilación, ¿cómo se produce? Es un proceso invertido de la ósmosis que se produce cuando el agua pasa por una membrana y quedan retenidas las sustancias. Póngase ahí un intermedio, un visto y una Xcita. ¿Estamos? Por favor, escríbales al grupo que los estudiantes que pierden su turno se van a quedar para el último, por favor, Leslie, ¿sí? Escríbales, por favor, ¿sí? Los estudiantes que pierden su turno se queden para el último. Por ejemplo, ahorita le toca a Jiménez Paola, pero no está. Jiménez Paola no está. Entonces, ahorita, León Mayra. Ya, vaya nomás, Leslie. Vaya nomás. Pero escríbales, por favor. Por favor, escríbales. A ver, tampoco está León Mayra. Aquí está, León Mayra. Ya. Los que van perdiendo el turno se quedan para el último. Gracias, hasta luego. Gracias, mi estimada Leslie, que le vaya muy bien. Gusto saludarla. Consérvese bonito. Ingeniero, ¿cómo está? Hola, mi estimada Mayrita. ¿Cuántos términos tiene? 142. Muy bien. ¿Cuál fue el último término que le revisé en número? ¿Qué número de término fue? Agar, el ¿Qué 142. 142. No puede ser. El último que le revisé. El último que me revisó, perdón, ingeniero. Atenti. El último es órgano femenino, el 91. El último término en número, porque desde ahí le voy a tomar. En número. El último término en número de lo que me revisó, 91. 91. Ponga la mano en el 100. ¿Qué dice el 100? Ya, el 100 me dice xilema. Xilema, ¿qué es xilema? Transporta la savia bruta de la raíz al ápice, tengo. ¿Qué nomás lleva? ¿Qué nomás lleva la savia bruta? ¿Qué nomás lleva? Lo que es el agua, los elementos input. Los elementos inorgánicos, ¿no es cierto? Ya, póngase un visto, Mayri. Póngase un visto. 110. 110. Ex vitro. ¿Qué quiere decir ex vitro? Fuera del vidrio. Póngase otro visto. Póngase otro visto. Y ponga la mano en el término 130. En el 130 tengo hiperhidratación. ¿Qué es hiperhidratación? Exceso de humedad en el interno del vidrio. En el interior del... Póngase otro visto. Muy bien, Mayri. Felicitaciones. Muy bien. Vaya nomás, que venga a continuación Merino. Muchas gracias, sí. Gracias, Mayrita, que le vaya muy bien. Consérvese bonito, ¿no? Hasta luego. Jonathan, mi estimado Jonathan, prenda la camarita, por favor, tenga la bondad. Prenda su camarita. Ya, ¿cuántos términos tiene Jonathan? 140. Muy bien, 140. ¿Cuál fue el último número de término que revisé? El último número, ¿cuál fue? El último número de término que revisé, ¿cuál fue? El número, creo que fue el No, 157. Creo, no, ¿cuál es? 157, creo. ¿Cuánto? 157. Es que ahí tiene que ver, ¿cómo va a ser 157? Si usted tiene...
¿Cuál fue el último término que revisé? Pues tiene el cuaderno revisado. Pues revisado pondrá ahora en el término que tiene. ¿No? ¿Cómo le reviso? No lo he puesto. No, pues salado. Pero voy a tomar cualquiera. A ver, ¿qué dice el término? Ponga la mano en el término 7. Pero no me vea. Salado. Si no ponen salados. El 7. ¿Qué dice el 7? Explante. ¿Qué quiere decir explante? Es un fragmento de tejido vegetal que se extrae para el cultivo. ¿En qué condiciones? ¿En qué condiciones? En asepsia. Perfecto. Póngase un visto. Señáleme el término 80. Señáleme el término. O si no me pone el revisado, jodido, ¿verdad? Porque yo voy a tomar toditos. El término 80. A ver. Término 80. Háceme la cara. ¿Qué dice el 80? El 80, incubación. ¿Qué es incubación? Sin leer. Viéndome a mí. Viéndome a mí. Viendo acá la cámara. Viendo la cámara. Incubación es viendo colocar la los... cámara. Viendo la cámara. No. A ver, dígame. Incubación es los tejidos poniéndolos no me acuerdo cómo se llama, pero es para... 2, 3, póngase un visto y una X. Un visto y una X. Ponga la mano en el término 100. Ponga la mano en el término 100. Rapidito. 100. 100. ¿Cuál es el 100? Ay, Dios mío, 100. 100 ahorita. Rapiditos. Yo tengo un cuadernito. Entonces ahí rapidito. 100. Agua tridestilada. ¿Qué es agua tridestilada? Defíname a qué es un agua tridestilada. Sin leer. Viéndome a mí. Agua que ha sido destilada 3 veces. ¿Qué es el agua destilada? ¿Y qué es el agua destilada? El agua destilada es agua que ha pasado por un proceso de mitosis inversa, no me acuerdo qué era. De no, no era mitosis pucha, lo jodió. Lo jodió. A ver, le doy la oportunidad para que no pierda. ¿Qué es el agua destilada? Mitosis es la división celular. Sí, eso me acuerdo. A ver, ¿qué es el agua destilada? Sin leer. Sin leer. No, Levanta la mirada. estoy viendo estoy viendo la pantalla, pero, o sea, no me acuerdo, pero el proceso es que pasaba por un tipo de malla en el que se quedaban los microorganismos. ¿Y dónde se hace la destilación? ¿Cómo se llama el equipo donde se hace la destilación? Uno. Sí, me jodió. Ya, ahí póngase un visto y una X. Destilador. 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 Muy bien. Que venga Ochoa. Los que van perdiendo el turno, salados. Ochoa. Pues vaya nomás, Brian. Vaya nomás. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Brian. Ahora viene entonces Ochoa Luis Miguel. Buenos días, Inge. ¿Cómo está, mi estimado Luis? Tenga la bondad de prender su camarita, por favor. ¿Cuántos términos tiene? 125 sin contarlo. ¿Cuál fue el número de términos revisado últimamente? ¿Cuál fue el último término que le revisé? ¿Cuál fue? ¿Cuántos fueron? No, ¿cuál fue el número de términos donde quedó la revisión anterior? El 62. Ya, póngame la mano en el 70. ¿Qué dice el 70? ¿Le muestro, Inge, o solo No, dígame nomás, ¿qué dice el 70? ¿Qué dice fotoperiodo? Fotoperiodo. ¿Qué es el fotoperiodo? Es el intervalo de horas del día y de horas de oscuridad. Pues en el cultivo de tejidos, ¿cuánto debe ser el fotoperiodo? ¿Perdón, Inge? En el cultivo de tejidos, ¿cuánto es el fotoperiodo? ¿Cuánto es el fotoperiodo? Claro, ¿cuánto es el fotoperiodo? Usted ya me definió qué es el fotoperiodo. Las horas, ¿no? Por eso. Entonces, ¿cuál es el fotoperiodo ideal para hacer cultivo de tejidos vegetales? ¿Cuántas horas? Claro. 16. ¿16 qué? Horas. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Horas qué? No le entiendo bien. Póngase un visto y una X. 16 horas luz y 8 horas de oscuridad. Póngase un visto y una X. Siguiente, póngame la mano en el término 100. Póngame la mano en el término 100. Póngame agua aciculada. ¿Agua? Aciculada. ¿Qué es agua? Acidulada. Acidulada. ¿Qué es agua acidulada? Ah, sí, acidulada. ¿Qué es la que contiene el hidróxido de ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico. Perfecto. Y esta no es consumible. Muy bien, póngase un visto. Muy bien. Y vamos con el último. El 120. El 120. El 120. El GI. ¿Qué quiere decir GI? Son los gases de efecto invernadero. Póngase otro visto. Póngase otro visto, Luis Miguel. Vaya nomás. Venga. ¿El cuaderno no, Inge?
El cuaderno, ¿no? No, yo por tal que me sepa, pero tiene que tener los términos en el cuaderno y póngale el último término, el revisado, esta fecha, para poder saber desde cuándo empezamos. Vaya nomás, Luis Miguel, vaya nomás. Sí, gracias. Vaya nomás. Anita. Sí. Anita. Aquí estoy. ¿Cuántos términos tiene? Tengo 159 términos. Perfecto, muy bien. ¿Cuál fue el último término revisado? ¿Qué número fue? ¿Mandé? ¿Cuál fue el último término que le revisé? ¿Cuál fue el último término, el número del término? Revisé. Fue termoestable número 86. El número, 85. ¿85? 86. Ya, ponga la mano en el término 95. En el 95. 90. En el 95. ¿Qué dice el 95? Ya, dice agua bidestilada. ¿Qué es agua bidestilada? ¿Qué es agua bidestilada? Doblemente destilada. ¿Y la destilación a través de qué se hace? Por la evaporación. Ah, ¿y dónde, en qué equipo se hace ese proceso? No me acuerdo. En un destilador. En un destilador. Destilador. Entonces, un destilador. Entonces, pero ¿cómo es el proceso? A ver, ¿cómo es el proceso de la destilación? ¿Cómo es el proceso de la destilación? Por medio de un filtro a temperaturas elevadas. Ajá. Y se da de 10 a 15 minutos. Y ya, eso. Y el agua se queda retenida las impurezas, ¿no es cierto? En la membrana. Sí. Queda retenida las impurezas. Muy bien, póngase un visto. Póngase un visto, Ya. Anita, póngase un visto. Muy bien. Ponga la mano en el término 100. Ponga la mano en el término 100. 100. Doping off. Dumping off. Dumping off. ¿Qué es el dumping off? ¿Qué es el dumping Es off? muerte del cuello de las raíces. Ajá. ¿Dónde se da eso? ¿Se da en plantas adultas, en plantas jóvenes, en plantas tiernitas? ¿Dónde se da? En plantas jóvenes. ¿En dónde? ¿En el bosque? ¿En dónde se da? En cultivos in vitro. No. No. O en el invernadero. No. No sé. Se da en el vivero. ¿En el qué? Vivero. Vivero. Invernadero y vivero. ¿Qué produce el dumping off en la plantita? ¿Dónde se produce la lesión? Se produce entre la raíz y el tallo. Perfecto. ¿Y qué síntoma tiene la plantita? ¿Qué hace la plantita? Se seca. Se seca, se voltea. Póngase otro visto. Póngase otro visto, Anita. Y finalmente dígame el término 140. El término 140. 140. Es vitrificación. Vitrificación. Muy bien. ¿Qué es vitrificación? La vitrificación dice que es una condición fisiológica. Alzando a ver. Vitrificación. Ya, dice que es una condición fisiológica que produce una degeneración de la clorofila. Ajá. Debido a la bueno, una palabrita. Hiperhidratación del Hiperhidratación. Y la hiperhidratación trata del exceso de humedad dentro de un vidrio. Perfecto. ¿Qué color toma el tejido? ¿Qué color se vuelve el tejido? Café. ¿De qué color se vuelve? Del Café. color de su blusa, del color de su blusa. ¿Qué color se vuelve el tejido? Amarillo. Oh, más o menos, de color medio blanquecino, ¿no? Es que la veo como blanquecino. Ya. Bien, póngase otro visto, Anita. Póngase otro visto. Ya, vaya nomás. Ya. Vaya nomás, Anita, que esté muy bien. Que venga. Gracias, ingeniero. Ya, que le vaya muy bien. A ver, Fabiolita. ¿Listo? Fabiolita. 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 Buenas tardes. ¿Cuántos Inge. términos tiene Fabiolita? Tengo 133 términos. Muy bien, Fabiolita. ¿Cuál fue el último término que le revisé el número? ¿Cuál fue el último término revisado? Desnitrificación. No, el último término revisado. Revisado. ¿Cuál fue el número? El anterior revisado, el 78. Ya póngame la mano en el 90. Póngame la mano en el 90. Ya, ingeniero. ¿Qué es Agua el- bidestilada. ¿Qué es agua bidestilada? Sin leer, Es Fabiolita. aquella que es doblemente destilada. Ajá.
¿Qué es la destilación? La destilación es el proceso en el que pues pasa el agua en sí para que los microorganismos, por decir, se eliminen todos esos microorganismos que ¿Cómo se están llama en el el equipo donde se hace ese proceso? ¿Cómo se llama? Por eso el destilador. Destilador. Póngase un visto, Fabiolita. Muy bien, póngase un visto. Ponga la mano en el término 100. Ponga la mano en el término 100. La mano en el término 100. Ya, ingeniero. ¿Ya? Tengo medio de cultivo. ¿Qué es un medio de cultivo? Ya, me dice que es una solución nutritiva. Leerme viéndome a mí, ¿qué es un medio de cultivo? Ya. Es una solución nutritiva, está compuesta por compuestos orgánicos y en sí el medio de cultivo es lo que el suelo, es lo que, disculpe ingeniero, también inorgánicos. Entonces repítame de nuevo, ¿qué es un medio de cultivo? Es lo que el suelo es para la planta. Perfecto. El medio de cultivo. Póngase un visto, Fabiolita, póngase un visto. Ya, ingeniero. Y póngase el último, 130. 130. Ya, ingeniero. Tengo nitritación. ¿Qué es la nitratación? Decíamos que es el traspaso del amonio la nitritación a nitrato. A ver, nitritación. A ver, ¿qué? Nitritación. ¿Qué es nitritación? Transformación del amonio a nitrato. La nitritación. Nitrato, muy bien. ¿Cómo absorbe la planta el nitrógeno del suelo? ¿A través de qué? A través de las raíces, ingeniero. ¿A través de qué? ¿Cómo lo absorbe el nitrógeno? En forma de nitrato. ¿Y qué más? ¿Nitrato y qué más? A ver, cuando se pasa el amonio a nitrito, de ahí el nitrito. ¿Cómo se llama? ¿Cómo toma la planta el nitrógeno del suelo? ¿A través de qué? No. ¿Qué compuesto la planta toma? ¿Cómo toma la planta el nitrógeno del suelo? A través del nitrato. ¿Nitrato y qué más? Nitrato. ¿Nitrato y qué más? Nitrato. El nitrato parece que... Te voy a ayudar. Nitrato y amonio. Nitrato y ion. Por eso, el amonio pasa a nitrato. El amonio pasa... No me está entendiendo. ¿Cómo la planta ya toma el nitrógeno del suelo? Toma en forma de ion amonio y en forma de nitrato. Sí, en amonio y en nitrato. No me dijo. Bueno, póngase un visto, Fabiolita, póngase un visto. No hay problema. Inge, mire, aquí le presento el librito que tengo. Ya, pero eso... Están los 133 términos. Al final, Fabiolita. Con toditos los términos al final. Pero ahí voy a hacer una revisión exhaustiva. Sí estoy viendo, Fabiolita. Muy bien. Sí, es la 133. Ya, ahí me pone el revisado. El último término revisado. ¿Estamos? Ya, ingeniero. Ya, Fabiolita, que le vaya muy bien. Ya listo. Ya. Joana. Inge, y en las 3 me pongo un visto, ¿verdad? Sí, en las 3 pone un visto. Me olvidé poner. Ya, muchas gracias. Sí. Joanita. Fabiolita, ojalá tenga la bondad de abandonar el aula. Fabiolita, ¿cuántos términos tiene? ¿Cuántos términos tiene? ¿Cuántos términos? 131. ¿Ciento cuánto? ¿Cuántos términos 131. tiene? 131. 131. A usted no le revisé la vez anterior, ¿no? Sí le revisé. ¿Sí le revisé, Joanita, la vez anterior? ¿Cuál fue la última revisión que la vez pasada, el 2? Ya, ¿cuál fue el último término revisado? Número. El 8 de noviembre. Ya, el último término revisado, el número. Dígame el número. Ya, ponga la mano en el 100. ¿Qué dice el 100? ¿Qué dice el 100? ¿Qué dice el término 100? ¿Perdón? ¿Qué dice el término 100? Diala. ¿Ah? No le Dialipétala. ¿Qué quiere decir dialipétala? ¿Qué quiere decir dialipétala? Es que está formada por pétalos separados. Separados, muy bien, póngase un visto. 110. 110, Joanita, 110. 110. Sí. ¿Qué dice el 110? La K. No lo entiendo. ¿Qué dice? Repítame de nuevo, por favor. La K de quinetina o cinetina, la K. ¿La K qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la K? Quinetina o cinetina. ¿Qué es ese? ¿Una usina o una citoquinina? ¿Qué es? ¿Una usina o una citoquinina? ¿Qué es?
Sí. ¿Qué es? ¿Una Es usina? una usina. No, fíjese, falló. Es una citoquinina. Póngase un visto y una X. Un visto y una X. Y la última, la 130. La 130. La 130, Johnny. La 130. Es el agar. Agar, ¿qué es el agar? ¿Qué es el agar? Es un compuesto orgánico ¿Ya? extraído de las aguas marinas que sirve ¿Ya? para gelificar el medio de cultivo. Excelente, póngase un visto. Muy bien, excelente. Solo un hito me falló. Muy bien. Y que venga, te vaya nomás, Johnny. Que le vaya muy bien. Señor Troya. Vaya nomás, Johnny, vaya nomás. Dani Troya. Tenga la bondad, Dani Troya. Dani Troya. A ver, Dani, ¿cuántos términos? Joanita, por favor, tenga la bondad de abandonar la salita. Dani, ¿cuántos términos tiene? 130. Ya, muy bien. ¿Cuál fue el número del término que les revisé últimamente? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el último término? El número. No recuerdo, ingeniero, pero es que fue el 97 por ahí. Tiene que tener ahí los revisados. Si no, ¿cómo? A ver, entonces ponga la mano en el término 100. Ponga la mano en el término 100. Ponga la mano en el término 100. Tengo fuste. Fuste, ¿qué es un fuste? Es el tronco de un árbol. Perfecto, póngase un visto. Póngase un visto. Póngame la mano en el término 110. 110. 110. Tengo filotaxia. ¿Qué es filotaxia? Sin ver, por favor, viéndome a mí. Alce la mirada. ¿Qué es filotaxia? Disposición de las hojas. ¿En qué? ¿En dónde? En las ramas. En las ramas o en el tallo. Póngase otro visto. Y en el tallo. Y póngase el último término, el 130. El 130. El 130 es empírico. ¿Qué es empírico? Que viene de experiencia. Muy bien, póngase otro visto. Muy bien, Dani. Excelente. Vaya nomás. Que venga. Listo, vaya nomás, Dani. Muy bien, excelente. Felicitaciones. Laura Celi. A ver, Laurita, tienen que estar atentos. Yo los llamo y ustedes no están. Así que les voy a dar la posibilidad de que puedan dar porque ya les pasó el turno a ustedes. A ver, ¿cuántos términos tiene? Yo tengo 123, Inge. Muy bien. ¿Cuál fue el último término que les revisé? El número del último término que les revisé. El 57, esa vez estaba atrasado. Ponga la mano en el 60. ¿Qué dice el 60? ¿Qué dice? Es la excreción. ¿Qué es excreción? Sin ver, viéndome, levante la mirada. ¿Qué es excreción? Es el proceso por el cual se retiran del organismo los productos de desecho resultante de la actividad celular. Durante el metabolismo. Póngase un visto. Póngame la mano en el término 90. 90. La humedad relativa. ¿Qué es humedad relativa? Es la cantidad de vapor de agua en el ambiente. ¿En qué se mide? ¿En qué se mide? Sin ver, por favor. En porcentaje. En porcentaje. Y ponga la mano en el término 120. Ponga la mano en el término 120. La vitrificación. ¿Qué es vitrificación? Era un proceso fisiológico donde se produce la degeneración de clorofila haciéndola translúcida. O sea, los explantes se ponen de un color blanquecino. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? ¿Por la humedad? ¿A un exceso de? De humedad, creo que. Muy bien, póngase otro visto, Laurita, vaya nomás. Estará atenta para la próxima vez. Esta vez estoy permitido que haya otro llamado. Vaya nomás, Laurita. Muy bien, muy bien. Sí, gracias. Vaya nomás, Laurita. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Chimbo Fabián. Chimbo Fabián. Usted ya perdió su turno. Ingeniero, ¿me escucha? Fabián, usted perdió su turno. Tiene que estar atento. Por esta vez no es la excepción. Sí estuvo, ingeniero, sino que se me fue el internet. Por esta vez los voy a ayudar. Pero por la próxima estar atentos, ¿sí? A ver, ¿cuántos términos tiene y cuál fue la última revisión?
Inge, tengo 153 términos. ¿Cuál fue el último término que revisé? ¿Qué número fue? El 129. No, ¿cómo va a ser el 100? ¿Hasta ahí tenía? ¿129 ya? Sí, 128 tenía. Ponga la mano en el 130. Ya. ¿Qué dice el 130? El 130 tengo, un ratito. Ingeniero, ¿sí me escucha? Disculpe, 130 tengo lo que es. Totalmente, estoy escuchando. Ya, tengo lo que es, ingeniero, lo que es turba rubia. ¿Qué es turba rubia? Ya, es el humus que se obtiene de los óvulos o descomposición de la materia orgánica antes de ser humus. Pero sin leer, sin leer. Ya, ingeniero. ¿Qué es? ¿Perdón? ¿Qué es? ¿Perdón? Sin leer, dígame, pero sin leer. Ingeniero, es el humus que se obtiene de los árboles. Ya, perfecto. Póngase un visto. Póngase un visto. Ya. Ponga la mano en el término número 128. Ya, tengo lo que es transpiración. ¿Qué es la transpiración? Es un fenómeno fisiológico ¿Ya? mediante el cual el tejido se elimina en exceso del agua hacia la atmósfera. Perfecto, muy bien. Póngase otro visto. Póngase otro visto, Fabián. Muy bien. Y dígame, Ya, ¿cuál es el ingeniero. último término que tiene? ¿Qué número es? ¿Cuál es el último término? El último término fue lo que le dije en la clase, la desnitrificación. Ya. ¿Qué es? ¿Qué es? Entonces dígame usted qué es la nitritación. ¿Qué es la nitritación? ¿Perdón? Nitritación. ¿Qué es la nitritación? La nitritación dijo que es la transformación del amonio a nitrito. A ver, nitritación, ¿verdad? Nitritación. No nitritación, sino. A ver, repito de nuevo. Nitritación. ¿Qué es la nitritación? Entonces, es la transformación del nitrito a nitrato, ingeniero. Es la nitratación, es. Yo digo nitritación. Nitritación, Fabián. Nitritación. Yo tengo eso, ingeniero, que es la transformación del amonio a nitrato. No, la nitritación es la transformación del amonio, en este caso, ¿no es cierto? Lo transformamos entonces a un nitrato, ¿sí? A ver, pues, tomemos otra para que no se me perjudique. A ver, vamos a ver. Entonces, dígame el término 123, ya, para que no se perjudique. Ya, el 123 tengo, ingeniero, lo que es vitrificación. ¿Qué es vitrificación? Ya, la vitrificación es la degeneración de la clorofila de tal manera que un explante presenta una clorofila translúcida o en este caso era lo que era blanquecina. ¿Por qué se da aquello? Eso se da más que todo por las condiciones fisiológicas que presentan los explantes. ¿En qué condiciones se da eso? ¿En condiciones de sequedad? ¿En qué condiciones se da eso? Creo que es, ingeniero, en condiciones de cuando hay mucha agua, humedad. Mucha humedad en el interior del vidrio. Muy bien, Fabián. Póngase otro visto. Póngase otro visto. Está muy bien. Póngase otro visto. Por favor, la próxima no pierdan el turno. Por esta vez les hago pasar. ¿Les damos? Vaya nomás. Gracias, ingeniero. Hay que estar atentos. Paolita. Paolita perdió su turno. Perdió su turno. No estuvo atento. Y préndame el micrófono. Perdió su turno. No estaba atento. Por esta vez les voy a hacer pasar. Pero la próxima vez, si pierden su turno, pues definitivamente pierden el turno. ¿Cuántos términos tiene Paolita? ¿Me escuchó? ¿Sí me escuchó? Sí, Ya. tengo 115. 115 le faltan, más o menos están alrededor de 130. A ver, ¿cuál fue el último revisado que le di? ¿Cuál fue el último término revisado? ¿Qué número de término fue? En el 61. Póngame la mano entonces en el 70. ¿Qué dice el 70? 70. Mitología. ¿Qué es la mitología? Es el conjunto de mitos que caracterizan a una cultura. Ajá. Entonces, muy bien. Póngase un visto. Póngase un visto. Póngame la mano en el 100. En el 100. Pero sin leer. ¿Qué es el 100? Nitratación. Ese proceso químico general para la introducción de un grupo nitro en un compuesto químico. Concreto. ¿Qué es la nitratación? ¿Qué es la nitratación? Concreto. Es un proceso. El que sabe, sabe. ¿Qué pasa en la nitratación? ¿Qué pasa en la nitratación?
¿Ah? Es cuando un grupo, es cuando ocurre una reacción química. Yo tengo algo así. ¿Pero de dónde a dónde? Fíjese, póngase una X ahí. Es la transformación de los nitritos a nitratos. ¡Pum! Es todo. Póngase una X, estuvo mal ahí. Y el último término, póngase el 100. ¿Cuántos discos tenía? ¿Cuántos términos tenía? 115. 115. Ponga la mano en el 115. A ver, faltan términos. ¿Cuánto? ¿Qué dice el 115? Tengo que es agar. ¿Qué es el agar? Es el compuesto orgánico que se aísla de algas marinas y que permite gelificar, dar solidez o rigidez al medio de cultivo. Perfecto. Muy bien, mi estimada Paola. Vaya nomás, vaya nomás. Por favor, compléteme los términos que le faltan, porque más o menos andan alrededor de 130 a 140 términos. ¿Estamos? Y la próxima, no se me descuide, que tiene que estar a la hora que la llamo, porque de esta manera, pues, no pierde su turno, ¿no? Ya, mi estimada Paulita, que vaya muy bien, que esté muy bien. Hasta luego, ¿no? Hasta luego. Bien, entonces de esta manera pues vamos a dar término a la clase del día de hoy con los señores estudiantes de sexto ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal en la asignatura de Biotecnología Forestal. Entonces, si Dios lo permite, nos vemos el día jueves 3 de diciembre del 2020 a las 7:30 que tenemos la práctica número 2 que tiene relación con la preparación y esterilización de medios de cultivo, para lo cual entonces será abordada de manera virtual, así por la ingeniera Magali. No se olviden, por favor, de revisar siempre los trabajos que están pendientes en la asignatura y preparar de mejor manera la investigación bibliográfica para ser presentada entonces el día 8 de diciembre del 2020. Sin más, entonces, que estén muy bien. Hasta luego. Me despido. Que estén muy bien. Hasta luego.